Nuestra convención es una institución que tiene su historia, tiene sus principios, que constituyen su razón de ser. La convención, en este caso el pastorado, debe definirse si cambia su rumbo sobre la base de otra teología o si persiste en los fundamentos bíblicos que conocemos. Con estas palabras del reverendo Marino Santos Martínez damos inicio a este programa Café con Dios. Hoy el programa es con el reverendo Roy Acosta García. Bienvenido, pastor. Bienvenido. Es un placer tenerlo aquí en nuestro programa, una bendición para todo el equipo de Café con Dios y para los hermanos que nos siguen en nuestras redes sociales, en nuestro canal en YouTube, Portal 2075. Pastor, antes de empezar, le propongo compartir una tacita de café. Con mucho gusto. ¿Qué le parece el café? No es tan bueno como el de allá de Miami, pero bueno. No, es un buen café. Esto me hace recordar la famosa obra de Benedetti, Café con aroma de mujer. Este Café con Dios, el programa. Amén, amén. Café con Dios, pastor. Pastor, primeramente quería comenzar para que nos hablara sobre el voto sobre el voto del pastor. El voto del pastor se adoptó por la UMBACO en 1964, cuando algunos pastores emigraban y otros tomaron posiciones políticas. El mismo consistía en una serie de parámetros que define al ministro como un pastor de almas, que debe dedicar todo su tiempo y talento a la obra pastoral. Pastor, ¿este voto pastoral existe todavía? Existe, se mantiene y deseamos que todos nuestros pastores realmente se vean reflejados como en un espejo en ese voto pastoral de nuestra obra. Gracias. Pastor, este voto pastoral expresa textualmente, y cito: el pastor debe conservarse limpio de las contaminaciones del mundo y seguir fielmente la vocación y profesión hasta el fin de sus días, sin abandonar su congregación ni al Señor que lo puso como pastor y obispo de las almas. Fin de la cita. Reverendo, en esa época, 60 años atrás, estamos hablando de 1964, ¿no? Existían dos actitudes. Una, los que se sentían tentados a abandonar su congregación, y la segunda actitud, los pastores que se contaminaban con el mundo. 60 años después, ¿cree usted que se repite lo mismo? Afortunadamente en aquella época no fueron muchos los pastores que abandonaron el país. Y lamentamos que en este momento pues hay una sensación quizás de falta de esperanza, no sé cómo llamarla, pero esperamos que muchos de estos pastores continúen su obra en los países que decidan vivir. Pastor, ¿por qué repetimos los mismos errores y no se aprenden y sacan lecciones de las crisis pasadas? ¿Por qué olvidamos y sepultamos la historia? Dicho está, el pueblo que desconoce su historia está condenado a repetir los errores del pasado. Pastor, la UMBACO se preocupó y ocupó de la situación en la que quedaban los pastores de la obra después del retiro. Hoy en día sabemos las dificultades por las cuales atraviesa el país y sabemos de que muchos pastores retirados están pasando necesidades económicas. ¿Qué se pudiera hacer teniendo en cuenta las limitaciones de la obra y de todo el país? ¿Qué se pudiera hacer como para mejorar esta situación por la cual atraviesan varios pastores retirados de nuestra obra? Bueno, como sabemos, al menos nosotros, el sostenimiento de nuestros pastores jubilados va por parte de la convención. Sabemos que estamos viviendo una situación económica bien difícil y esperamos que esta situación económica que nos afecta a todos en el país, pues se pueda superar y de esta manera, pues los pastores jubilados puedan ser incrementados en el salario que reciben de nuestra denominación. El voto del pastor que usted me dijo que está vigente, que se creó allá por la UMBACO en el año 1964, quizás hoy no se cumple cabalmente. ¿A qué se debe esto? Quizás al paso del tiempo haya cierto descuido en algunas cuestiones, pero lo que es nuestra institución como convención y el seminario, que es la Escuela de Profetas, donde formamos los pastores, mantiene intacto este voto. Gracias. Pastor, tiempo atrás, en los 90, hubo un boom en cuanto a la cantidad de casas cultos, misiones y pequeñas y medianas iglesias. Le pregunto, ¿este crecimiento sustancial en qué aportó positivamente a la obra
y cuáles fueron las decisiones tomadas en aquel momento que han dado al traste con problemas que hoy enfrentamos? Fue una época en que la iglesia tuvo una expansión muy grande. Fue un tiempo de crecimiento, un tiempo de evangelización, un tiempo que recordamos como algo grato dentro de nuestra obra y que también ocurrió en otras denominaciones en nuestro país. Hicimos lo posible por hacer frente a ese boom, vamos a llamar así, de crecimiento en las iglesias. Por eso formamos las escuelas donde los misioneros se preparaban, misioneros que después vinieron al seminario para completar sus estudios y de esta forma poder atender de la mejor manera posible esas nuevas congregaciones que surgían. El seminario sigue incrementando, ¿verdad?, el trabajo con distintos misioneros. Acabamos de tener un cursillo de aspirantes y 15 nuevos jóvenes comenzarán nuevamente a estudiar e integrarán en el futuro a nuestro cuerpo pastoral. Pastor, tengo entendido de que en los años 90 se creaba una iglesia aquí y a pocos metros, digamos 2 o 3 cuadras, se creaba otra iglesia. Y en un radio muy pequeño llegó a existir 3 o 4 iglesias. ¿En qué fue positivo eso y en qué no fue tan positivo tener un número elevado o concentrado de iglesias en un pequeño territorio? Realmente que fue algo lamentable, porque parecía ante los ojos de aquellos que no entendían bien lo que era la iglesia como una especie de competencia. Nuestra obra desde el inicio colaboró con otras naciones en el país y hubo acuerdos que cuando comenzó el evangelio protestante aquí en nuestro país, hubo un acuerdo de que donde llegaba una iglesia a un poblado, a un pueblo de menos de 3,000 habitantes, no debía de llegar. De esta forma, pues, se pudo alcanzar un mayor territorio. Así que esa competencia que muchas veces se establece es algo que no nos beneficia en absoluto. Y viene a ser a cabo del tiempo como una especie de piedra de tropiezo. Sí, algo que viene a ser nocivo, ¿verdad?, a la expansión del evangelio. Hay un eslogan que dice ganar a Cuba para Cristo, pero a veces ese eslogan se traduce como ganar a Cuba para una X denominación. Hay denominaciones como que compiten con otras denominaciones en cuanto a la mayor cantidad de membresía, la mayor cantidad de miembros. ¿En qué esto daña a la Iglesia Universal de Cristo aquí en Cuba? Eso que mencionas es una especie de sectarismo. Nosotros entendemos que las distintas denominaciones evangélicas mantienen fundamentalmente los principios bíblicos. La iglesia pentecostal, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana. Y entendemos también que cuando una de estas denominaciones llega a un lugar determinado y el lugar es pequeño, pues es negativo que otra denominación llegue para hacer competencia. En tiempos atrás, digamos hace 50, 60, 70 años, veíamos como un espíritu colaborativo entre las principales denominaciones evangélicas en nuestro país. He leído mucho y conozco de historia de misioneros que salía un misionero bautista, un misionero metodista y un presbiteriano y predicaban el evangelio desde Baracoa hasta Pinar del Río, en un ambiente de colaboración, en un ambiente, digamos, fraternal, interdenominacionalmente. Porque hoy en día es bastante difícil hacer este tipo de cosas, pastor. No sé exactamente ahora, pero en mi tiempo en que presidía yo la convención, teníamos muy buenas relaciones con la iglesia metodista, con la iglesia de los Pinos Nuevos, con las asambleas, y eso se traducía en colaboración en muchos aspectos. Creo que estamos llamados, y ese es un principio de nuestra denominación bautista en su origen con los bautistas americanos, esa colaboración entre las distintas denominaciones. Yo espero que eso se rescate si es que existe algún tipo de ruptura y vuelvan las iglesias a colaborar entre sí, porque realmente ese es el espíritu bíblico, el espíritu del evangelio. Amén, pastor. Pastor, algunas iglesias de nuestra obra sufren a causa de una pobre y débil enseñanza
de las Escrituras y se ven arrastradas por corrientes doctrinales oportunistas que las confunden y alejan de la sana doctrina. ¿Cree usted que el proceso de selección de los aspirantes al seminario y el programa de capacitación del mismo esté acorde a los tiempos que vivimos y sirva de contención ante esta problemática? Yo creo que tratamos de mantener con rigor la aceptación de estudiantes en el seminario. Yo creo que en sentido general los principios básicos del Evangelio son enseñados de una manera clara a esos aspirantes al seminario y durante todo el tiempo de estudio pues se ahonda en ese tipo de enseñanza. Para evitar cualquier error hay que ir a la Biblia. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta y cuando tú conoces la Biblia pues te alejas más de tantos errores que no solamente existen en Cuba, sino que existen en todas partes del mundo. Podemos ver ahora, por ejemplo, cómo surgen con creencias absurdas, cismas, divisiones, y realmente en las manos y estudiando la palabra de Dios en las iglesias, en los estudios bíblicos y los pastores y seminaristas, esa es la única manera de corregir errores. Pastor, usted fue presidente de la convención en 2 ocasiones y rector del seminario en varias etapas. Con esta vasta experiencia, ¿qué usted le aconsejaría a los actuales líderes de la obra? Sé que la situación es distinta a mi situación. Estamos viviendo una época difícil y es difícil comparar una cosa con la otra. Yo creo que la fidelidad a la palabra de Dios, la fidelidad a nuestros principios, se deben de mantener en todas las etapas, en todas las situaciones. Así que mi consejo sería apegarnos más a la palabra, ser observadores de las enseñanzas bíblicas, luchar por mantener esos principios nuestros, no obstante el momento en que uno pueda vivir. Pastor, tengo entendido que usted en su época de presidente visitaba a la mayor cantidad de iglesias e incluso a las iglesias de montañas. Cada presidente y cada líder de la denominación tiene su forma de trabajar y yo creo que la razón de ser de la convención como estructura es mantener una relación estrecha con todas las iglesias y todas las misiones. Y hay que buscar, aunque hay dificultades de todo tipo, empezando por la transportación y todo esto, hay que tratar de mantener el vínculo entre la dirección de la obra y las distintas congregaciones. Pero bueno, sabemos de que la situación, bueno, como usted decía, doctor, la situación con respecto al transporte, la situación financiera, económica por la cual atraviesa la obra, no es el mejor momento económico de la obra. Pero como también es algo bastante difícil que un pastor que atienda a su iglesia local pueda también atender a más de 700 iglesias a la vez. La Convención Bautista está constituida alrededor de 714 más o menos iglesias. ¿Cómo un pastor local puede atender y llegar a la mayor cantidad de iglesias posible? Para eso es todo un equipo de trabajo, no es solamente el presidente. O sea que hay toda una junta directiva y líderes que aunque no formen parte de la junta, también están vinculados en el trabajo. O sea que es el equipo el que está llamado en los distintos distritos a tratar de mantener una relación lo más estrechamente posible con lo que es la dirección de la obra. Pastor, le llamo doctor porque usted es doctor en teología en un seminario en Costa Rica y en Estados Unidos y en Suiza. ¿Tiene 3 doctorados? No, un doctorado, pero que hice en etapas los estudios para el doctorado. Pastor, le pregunto ahora, ¿qué tan firme cree usted que fueron las bases creadas por generaciones pasadas de líderes, pastores y laicos, ¿no? Como para que sirvan de fundamento para esta nueva generación. Creo que fueron firmes, creo que fueron fieles a la palabra, fieles al Señor Jesucristo. Y aunque las situaciones de ahora, hoy obviamente no pueden ser como las de años atrás,
yo creo que toca a todo el liderazgo de la convención a tratar de mantenerse fieles y firmes en lo que es la enseñanza del Evangelio. Por su historia de vida, usted vivió y enfrentó, tanto como cristiano, como pastor y líder convencional, momentos críticos para la iglesia evangélica cubana. Teniendo en cuenta esto, ¿qué valoración usted tiene de los pastores en la manera de enfrentar la situación actual en que vivimos en nuestro país? Yo creo que no hay una regla, no todos los pastores actuales reaccionan de la misma manera, ni enfrentan de la misma manera las situaciones. También hay que tener en cuenta, ¿no?, el contexto histórico en el cual se está viendo. Exactamente. Pastor, nuestra obra en tiempo pasado llevó adelante un gran trabajo en cuanto a enseñanza y capacitación. Se editaban libros, se daban talleres, conferencias, etcétera. Y esto era aprovechado incluso por otras denominaciones que venían a nutrirse. ¿Por qué hoy no es así? No sé quién dice que hoy no es así, porque los distintos ministerios de nuestra denominación continúan dando talleres, continúan dando cursos en el seminario. Hay más cursos en el seminario para diferentes niveles ahora, actualmente, que los que existieron en la antigüedad. Antes solamente teníamos el seminario para preparar pastores y ahora el seminario se encarga también de preparar a líderes en diferentes aspectos del trabajo convencional. Sí, pero tiempos atrás nuestra obra en cuanto a enseñanza llegó a ser un referente interdenominacional, porque venían muchos hermanos de otras denominaciones y se preparaban con nosotros. Hoy en día no es así. ¿A qué se debe esto? De otras denominaciones para ser pastores. No para ser pastores, pero sí cursos de capacitación, talleres, cursos de liderazgo. Yo creo que se mantienen todos esos cursos. Inclusive en estos últimos tiempos hemos dado cabida a diferentes ministerios en nuestra convención. Nosotros abrimos las puertas para los ministerios con niños, toda la capacitación de líderes en todas las iglesias con niños. Comenzamos un trabajo bien fecundo con los llamados juveniles, que son los adolescentes. Tuvimos cursos con 2 misioneras que vinieron de American Baptist, estuvieron un año completo capacitando para las tareas de educación cristiana y la redacción de clases de escuela dominical. Lo que ha podido hacer, ha hecho, y yo creo que todavía muchas de estas cosas se mantienen, algunas por la situación difícil que atravesamos, pues quizás estén un poco menguadas, pero que al final todo eso se va a recuperar. Para la gloria del Señor, para la gloria del Señor. Pastor, se ha dado el caso que en una congregación un hermano cuenta con el llamado de Dios y Dios lo ha capacitado para ejercer la labor pastoral, pero la congregación se niega a aceptarlo porque no tiene el título del seminario que lo acredite como tal. ¿Qué nos puede decir al respecto? Por diferentes etapas. En el momento cuando se fundó el seminario, pues los alumnos debían de ser bachiller en teología. De nuestra historia, cuando había iglesias tienen la junta directiva a lo largo de la historia del seminario. Un misionero que está atendiendo una iglesia y es llamado, tiene que estar dispuesto a poco seminario y años, pues por seminario, pues otro. Y usted me comentaba en una entrevista previa de que si este hermano, la congregación, nosotros como bautistas nos caracteriza que en las congregaciones tenemos el llamado gobierno congregacional. Si la congregación asume de que este hermano sea su líder, su pastor, usted en el tiempo que fue presidente, ¿qué usted hubiese hecho
con respecto a esto o si se le dio un caso. Cuando sucedía algo así, nosotros hablábamos y tratábamos con el misionero y sencillamente lo apoyábamos, pero con la condición de que él se superara en todo su conocimiento teológico en el seminario, con cursos una semana al mes, 2 semanas al mes, y que compaginara el trabajo en la iglesia con su capacitación. Quiere decir que se le daba la oportunidad a ese hermano, Sí, no se le cerraban las puertas. ¿no? Y creo que eso todavía se mantiene porque hay muchos cursos. Ahora mismo los alumnos, que son 15 que acaban de ser admitidos en el seminario, son ya misioneros que están al frente de iglesias, ¿no? Y entonces pues se preparan estos cursos para capacitar a esos misioneros que ya están trabajando en las iglesias. Cuando este hermano es líder o pastorea, ¿no?, sin tener el título en una iglesia, pero digamos en una iglesia de campo. En las grandes iglesias de las grandes ciudades de la convención de aquí de Oriente no sucede así. ¿Por qué hay esa diferencia? Sí, para una iglesia de montaña, de campo, no hay problema, pero si es para pastorear una de las grandes iglesias de nuestra convención. Cada iglesia es soberana. El gobierno congregacional de la iglesia lo establece y cada iglesia pues busca el pastor que ellos desean tener. O sea que la convención no puede ir a ningún pastor en una iglesia. Lo que podemos es ayudar en la capacitación y buscar maneras que los pastores se vayan superando. Muchas veces comenzamos por una iglesia de campo, una iglesia pequeña, y poco a poco vamos pasando a otras iglesias. Además, no son los estudios, vamos a decir, y no es que yo vaya a demeritar los estudios teológicos, pero he conocido a lo largo de mi vida muchos pastores que sin haber tenido la oportunidad de hacer grandes estudios, mucho menos de estudiar en el extranjero, han sido grandes pastores en sus iglesias, ¿no? Pastores en la antigüedad que salían a caballo evangelizando, y para mí, pues constituyen siendo ejemplo de lo que es un pastor. ¿Cómo no? Hay varios casos de eso. Muchos casos. Muchos casos. Pastor, ¿usted fue rector de seminario en cuántas ocasiones? Como en 4 ocasiones distintas. Si no es récord, se acerca al récord, ¿no? Sí, exacto, porque muchas veces, cuando era presidente, no había rector, entonces yo tenía que asumirlo hasta esperar que apareciera uno. Y así por el estilo. Cuando salí a trabajar a España, yo era rector del seminario. Había terminado como presidente, seguía como rector, y entonces esa fue mi última etapa activa aquí en Cuba. Aquí en Cuba, como rector del Seminario Teológico Bautista de Cuba Oriental. Entonces usted, ¿cómo se hizo? Una fuente bien fideligna en cuanto a hablar sobre el seminario. Yo quisiera que usted nos hablara sobre el seminario, nos hablara de la historia del seminario, nos contara anécdotas del seminario y nos hablara específicamente de esa etapa difícil del periodo especial. Cómo se sostuvo. Bueno, la mano de Dios estuvo ahí, ¿no? Dios es el que sostiene, pero cómo el seminario pudo navegar en esas aguas turbulentas en los años del periodo especial, que no había nada, que se llegó a tocar a fondo, se llegó a tocar fondo prácticamente. Bueno, era una época difícil en el seminario, y aún en la época esta final mía en el seminario, había crianzas de cerdo, había gallinas, a veces había un trabajador de campo que sembraba, ¿no?, vegetales, lechuga, de todos, frijoles, de todas esas cosas, ¿no? Además, las damas de la convención llevaban adelante una ofrenda que se llamaba ofrenda sarepta, y constantemente venían de diferentes iglesias cajas con todo tipo de alimentos y todo tipo de enseres que eran necesarios para el seminario. O sea que hubo esfuerzo, hubo sacrificio, hubo dedicación, y el seminario pues continuó hacia adelante. ¿Tiene una anécdota específica que contarnos en el tiempo que usted fue alumno y una anécdota en el tiempo que usted fue rector? En el tiempo que yo fui alumno, nosotros estudiábamos un grupo en la universidad. Salíamos del seminario por la tarde,
para ver cómo llegábamos a la universidad y regresábamos en la última guagua, que en aquella época era a las 11 de la noche que pasaba por Quintero. Cuando llegábamos al seminario, porque no había comedor en la universidad, llegábamos con mucha hambre, obviamente, y buscábamos qué comer. A veces no había qué comer. A veces íbamos atrás al campo a ver si había algún coco o algo para comernos la masa. Pero una de las cosas que hacíamos también, digo hacíamos porque aunque no lo hacía yo directamente, pues dos de nuestros compañeros se metían en la cocina, abrían los refrigeradores y lo que había allí, pues nos los comíamos. Al otro día venía el regaño, pero después se solucionó este problema porque buscaron la manera de que hubiese algo de comer, alguna merienda de la universidad y otros que estudiaban bachillerato. Ya en mi época como rector, pues la situación económica era mucho más amplia y se hacían pues muy buenas comidas, ¿no? Ya nos tratábamos de que hubiera suficiente comida. Yo le daba, pudiéramos decir, la orden, le decía a la directora interna que los muchachos comieran mientras tuvieran hambre. Que si lo que había era arroz y frijoles, que comieran arroz y frijoles mientras tuvieran el deseo de comer. Y yo creo que fue algo muy bueno en ese sentido, porque se sentían realmente satisfechos y ayudábamos mucho también a los estudiantes casados, con hijos, que era la parte más dura cuando tú tienes que dejar tu familia para venir a estudiar al seminario. Y le ayudábamos en ese sentido también. Una anécdota de cuando usted estaba en la UMAP, que la leí en su libro sobre la historia de la convención, el segundo tomo. Cuéntenos, repásenos la anécdota cuando ustedes estaban trabajando en el campo, estaban cantando el himno, el haitiano oyó el himno y gracias a eso ustedes pudieron mandar el papelito con los nombres y ese papel llegó aquí a la convención. Sí, llegamos allí a ese campamento de la UMAP y no sabíamos ni siquiera qué era, ni por qué estaba pasando lo que estaba pasando, ¿no? Cuando amanecía fue que vimos, porque llegamos de madrugada, oscuro, cuando amaneció y nos levantamos fue que vimos las alambradas y un día o 2 días después vimos a ese hermano, que resultó ser un miembro de la iglesia, del lado de afuera de la cerca, ahí atendiendo su sembrado. Pensamos que podía ser un cristiano porque en todas esas pequeñas poblaciones de Camagüey había muchas iglesias haitianas que habían venido para los cortes de caña en Cuba, y entonces empezamos a cantar un himno para ver si el hombre firme y adelante, y entonces el haitianito empezó a tararearlo también. Eso nos indicó que él era cristiano y fue cuando hicimos la nota, la zumbamos por encima de la cerca, él la recogió, él leyó y salió disparado hasta Casa Santiago. Y así fue como en la obra, y también la familia pues supieron dónde estábamos nosotros. Pastor, también en el libro usted habla de cuando la familia no supo de que ustedes estaban en Cardoso, una localidad de Esmeralda, al norte de Camagüey. En el caso mío. Sí, había otro campamento. Cuando se enteró Rogelita Alemani que lo visitó allá, cuéntanos ese momento de emoción. El primero en visitarme fue mi padre. Sí. Mi padre pues llegó allí, preguntó por mí, le dijeron que allí no había ningún Roy Acosta en el campamento. Él sabía que estaba allí y entonces se sentó ahí afuera en el campamento y dijo que él no se iba de ahí hasta que no me viera. A los 15, 20 minutos le dijeron que le iban a dar la oportunidad de verme por unos minutos, por un 10, 15 minutos también. Como nos vimos, ya un pequeño bulto con ropa y con colcha, porque el frío era terrible, era el mes de finales de noviembre, y esa fue la oportunidad de él. Después mi esposa comenzó a ir con otras esposas de pastores,
Y específicamente nosotros allí en ese lugar, enfrente de la iglesia haitiana, fueron ángeles para nosotros, ángeles. Nos ayudaban a lavar la ropa. Mi esposa y otras esposas de pastores se quedaban allí con ellos. A veces por una semana completa, por 10 días. En la época de Navidad se quedaron allí, participaban en los cultos y realmente que Dios puso esa iglesia, como también en otras iglesias haitianas, para bendecirnos a nosotros. Por eso es que andando el tiempo, acá cuando empezaron los haitianos a venir a estudiar medicina, esta cuarta iglesia los acogió, les abrió las puertas, hizo de que ellos tuvieran padrinos en la iglesia para que sintieran el calor y el amor, ¿no? Y aquí, pues, durante años tuvimos a esos estudiantes de varias nacionalidades, pero muchos haitianos. Ellos me invitaron a conocer Haití, la familia de ellos me recibieron en la capital antes del terremoto. Después yo entré por República Dominicana, por Pedernales, o por allá por Dajabón, por todas esas partes. Y realmente ahí vemos esa confraternidad que hay en el pueblo de Dios. El pueblo de la iglesia del Señor es universal. Universal. No importa las nacionalidades, ni los idiomas, ni las culturas. Así. Es un solo pueblo, el pueblo de Dios. Pueblo. Pastor, hoy algunos hermanos, y cada vez se suman más al criterio de que debemos volver a las antiguas sendas. ¿Coincide usted con este sentir? Siempre la iglesia tiene que volver a las antiguas sendas. Esa es una recomendación bíblica, un consejo que se nos da. Y nos está olvidando algo cuando volvemos a esas sendas antiguas, que equivale a decir volver a la enseñanza del evangelio, es cuando la iglesia se encausa. Sí. Pastor, ¿cree que le quedó algo por hacer como pastor y como líder? Y si le queda algo por hacer como cristiano. Siempre uno piensa que quedan cosas por hacer. Es imposible que tú lo hagas todo. Muchas veces cometes errores y si puedes, debes de enmendarlo. Así que yo creo que ese debe ser el pensamiento de todo líder, de todo pastor, y pedirle al Señor que nos indique qué es lo que tenemos que hacer en determinado momento, ¿verdad? De la historia de la convención o de la historia de la iglesia. Bueno, pastor, muchas gracias. Y ya sabes, puede compartir con nosotros un café desde su casa.